Muy buenas, vamos a hablar de los momentos de fuerza. Para hablar de los momentos de fuerza, primero vamos a hacer una pequeña introducción presentando lo que es un par de fuerzas. Los pares de fuerza son unos elementos de dinámica y estática de física que permiten abordar las rotaciones puras. Rotaciones puras serían aquellos eh, cuerpos que están girando, como este cuerpo patatoide que tenemos aquí, que está girando de tal manera que un punto de él, uno cualquiera, P, en este caso, siempre va a distar la misma cantidad del eje de giro. Eso es lo que llamamos una rotación pura. Los cuerpos, de tal manera que giren puramente, es porque un punto siempre está a la misma distancia del eje de giro. Por ejemplo, en el caso de la mandíbula, el mentón siempre está a la misma distancia del cóndilo. ¿Qué es ese punto? El punto de giro, vamos. ¿Qué es un par de fuerzas? Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas de sentidos opuestos, mismo módulo y direcciones paralelas. Se utilizan mucho en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, como veis en esta imagen, para quitar una tuerca en una rueda. Las fuerzas, tal como están definidas, darían 0 de suma, tal como lo tenemos ahí situado, puesto que las dos fuerzas son de la misma cantidad y sentido opuesto. Aquí lo tenéis mejor en este volante. Muchas veces te dice un par de fuerzas actúan sobre un volante. Pues aquí lo tenemos, el volante. Bueno, el caso es que estas dos fuerzas, sentidos opuestos, digo que dan 0. Y sin embargo, el volante puede girar. Y puede girar además en dos sentidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que las fuerzas no nos bastan solo para decir qué es lo que le va a ocurrir a este volante. O a esta rueda, o a esta tuerca. Tenemos que definir una magnitud física que sea capaz de describir y cuantificar qué es lo que va a pasar. Y esa magnitud física es lo que llamamos el momento del par. El momento del par va a ser un producto vectorial, es una operación especial con vectores, que será el brazo del par. El brazo del par es un vector que va desde el punto de aplicación de una al punto de aplicación de la otra, y F es la fuerza de una de ellas. Bueno, vamos a concretarlo un poquito más. Entonces tenemos ahí el brazo de la fuerza, lo que os decía antes, y la propia fuerza. Aquí, por ejemplo, en este caso. Siempre el ángulo, bueno, no siempre, en la realidad no va a ser 90 grados, pero nosotros vamos a tener siempre en bachillerato mantener ángulos de 90 grados, lo cual nos permite que este producto vectorial que no sabemos hacerlo, pues lo podamos resolver. ¿Cómo? De momento el módulo. El módulo de ese momento del par va a ser igual al módulo de los dos vectores por el seno del ángulo que forman. Como el seno del ángulo que va a ser 1 por ser 90 grados, pues será módulo por módulo. O sea, esta distancia por esta fuerza. El momento así será muy grande cuando una de las dos al menos sea una cantidad considerable, bien la fuerza o bien el brazo. Podemos conseguir momentos de par importantes, bien por tener un buen brazo o bien por tener una buena fuerza. ¿Qué unidades tenemos para ese momento del par? Bueno, pues Newton por metro. ¿Y las magnitudes? No sé. Parar el vídeo e intentarlas deducir. ¿De acuerdo? ¿Ya habéis puesto en marcha otra vez el vídeo? Vale, pues vamos a continuar. Ya hemos visto cómo se calcula el módulo, pero resulta que esto es un vector. Un vector, ¿lo veis? Tiene dirección y sentido. ¿Cuál es la dirección y el sentido? Bueno, veréis. Cuando tenemos un producto vectorial, el resultado es un vector que es perpendicular al plano que forman los dos vectores que están multiplicados. En este caso, los dos vectores que están multiplicados son la fuerza y el brazo. Y por tanto, definen este plano. Este disco amarillo sería el disco, por ejemplo. El volante sería este vector, ¿vale? Pero claro, podemos tenerlo hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo definimos el sentido? La dirección está clara, vale, perpendicular al plano. Bien, lo he pillado. ¿Y el sentido? Bueno, pues hay una regla que se llama regla del sacacorchos, pero en nuestros días casi es mejor una botella de rosca. Si nosotros abrimos el tapón, tal como lo tenemos aquí, pues ¿qué ocurrirá? Imaginar que este disco, este volante fuera un tapón. Si yo lo empujo así, el tapón lo que va a hacer es, efectivamente, salir. Se va a abrir la botella. Bueno, pues ese va a ser el sentido del momento de fuerza. Lo que haría ese tapón hipotético, que es este objeto que está susceptible de girar, de hacer esa rotación pura, que es lo que produce un par. Si yo esta fuerza la tuviera invertida, fuera hacia aquí,
y esta hacia el otro lado, es decir, las tuviéramos así, vamos a ver si lo logro dibujar, F2 y F1, pues entonces el giro sería contrario, porque lo que estaríamos haciendo es girarlo así, es decir, cerrar el tapón. Y este sería el momento del par. Bueno, pero, ¿veis? Si nosotros giramos así, el tapón sale. Bueno, pues ahí sería el momento del par. Por cierto, ¿quiénes serían las fuerzas que actúan aquí? Pues mi dedo pulgar y el otro dedo, cuando están girando. Bueno, ¿y si tuviéramos solo una fuerza? Vamos a generalizar ese concepto del momento del par. Bueno, en este caso tenemos una llave inglesa. Queremos abrir esa tuerca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner un sistema de referencia y vamos a definir el momento de fuerza como el producto de la fuerza, producto vectorial, igual que antes, por lo que llamamos el brazo del momento. El brazo del momento sería un vector que va desde el centro del sistema de referencia hasta el punto de aplicación. Fijaros que he elegido el centro de referencia donde me ha dado la gana. Por lo tanto, diferentes centros de referencia, diferentes brazos, diferentes momentos. Lo que sí es importante es que le elijamos bien en el sentido de que nos facilite los cálculos. Y además, cuando pongamos sobre un sólido un sistema de referencia, todas las fuerzas tienen que ir referidas a ese punto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esta fuerza, aquí tenemos este brazo y lo siguiente es ese punto que se llama centro de momentos. Normalmente vamos a tener 90 grados, así que el momento va a ser sin más el producto de los módulos. Es decir, el ángulo va a ser 90 grados, si no va a ser 1, así que va a ser fuerza por su brazo, en este caso. Bien, fijémonos que si yo quiero abrir esta tuerca que tenemos aquí, lo que me interesa es que tenga un momento de fuerza grande, es decir, no fuerza, tengo que tener un momento de fuerza importante para poderla mover, para que ponga a girar y la pueda sacar. Para conseguir un momento de fuerza grande, imaginar que a mí me hace falta un valor 100 newton por metro, lo puedo conseguir o bien con una llave inglesa de 10 centímetros, y entonces aquí me haría falta una fuerza de 1000 newton, o bien con una llave inglesa de 1 metro, y entonces me haría solo falta 100 newton. Es decir, que el momento de fuerza lo puedo conseguir de una cierta cantidad, bien por tener un buen brazo del momento o bien por tener un valor grande de la fuerza. De ahí la frase famosa de Galileo de dame un punto de apoyo y mover el mundo. Bien, veamos esta aplicación. Nosotros cuando tiramos de un picaporte, escogemos tirarlo de aquí. ¿Por qué? Porque el brazo de la fuerza, en este caso, es bastante grande. Y el momento será el apropiado para hacer girar el picaporte. Si yo tiro desde aquí, con una fuerza, esa fuerza tendrá que ser mucho mayor que antes. ¿Por qué? Porque el momento de fuerza que va a tener que hacer es el mismo que antes, pero lo va a tener que conseguir con un brazo muy pequeño. Por lo tanto, nosotros tendremos un brazo pequeño y tendrá que ser compensado por el valor de la fuerza. Bueno, pues con esto hemos completado el tema de presentaros el concepto de momento de fuerza. Recordad, siempre que giremos la fuerza es muy bien, pero lo importante es esta magnitud, el momento de una fuerza. Necesitamos que el momento valga una cierta cantidad para que se abra una llave, quitar un tapón, abrir una puerta. Todas las rotaciones van a ir relacionadas con el momento de la fuerza. Hasta luego.